historia de un legendario monstruo. Un misterioso extraño pide su parte de una fortuna familiar. Y un extraño plan para traer al presidente de vuelta de la muerte. Pero primero, entre los muros de una villa italiana, existe un secreto oscuro y terrible. ¿Qué acto malvado ocurrió aquí hace más de 400 años? En el corazón de los campos toscanos, al norte de Italia, se encuentra un magnífico bastión medieval, el Castello di Malaspina. El castillo es como sacado de un cuento de hadas. Desde el exterior, Malaspina se ve amenazante y muy aterrador. La impenetrable estructura blanqueada por dos torres de piedra es como un sueño. Pero más allá de los pasillos y de las pinturas familiares, existe un lado oscuro de esta antigua reliquia. El Castello di Malaspina también posee calabozos y una cámara de tortura. Se puede sentir el sufrimiento de las personas que estuvieron encerradas ahí en el pasado. Algunos dicen que una ex residente de este escalofriante calabozo sigue hechizando el castillo hasta hoy. Se ha visto a una mujer joven con cabello largo. Pero ¿quién es esa mujer que supuestamente recorre el castillo? La historia detrás del misterioso fantasma de Malaspina es una de amor prohibido, miedo y muerte. La dueña de este imponente castillo toscano, Lady Malaspina, acaba de dar a luz a una niña. Pero lo que debería ser un momento de alegría para los Malaspina rápidamente empeora. Su hija, a quien llaman Bianca, es albina. En esa época eso se consideraba como una marca del diablo. Temiendo la vergüenza que Bianca le daría a la familia si la veían en público, los Malaspina mantuvieron a la hija encerrada en el castillo y no la dejaban salir. Pero un día, cuando Bianca ya era joven, algo pasa que cambiará su vida para siempre. Se enamora. A través de su ventana tiene contacto con un atractivo y joven sirviente. Y fue amor a primera vista. Pero cuando los padres de Bianca se enteran del romance con el sirviente, no responden de la mejor manera. Para una familia noble como los Malaspina, era impensado que su hija se casara con alguien que no fuera de la nobleza. Entonces le prohíben a Bianca cualquier contacto con el joven sirviente. Pero la joven estaba decidida. Blanca estaba decidida a estar con su amor. Entonces escapa del castillo. Lejos de los muros del castillo, la pareja retoma su romance. Pero el encuentro secreto no dura demasiado. En el castillo se enteran del escape de Bianca. Y sus padres envían una tropa de guardias para buscar a la joven y traerla de vuelta al castillo. Estaban furiosos porque los había desafiado. Decidieron que no podían arriesgarse a que escapara de nuevo. Y al desafiar a sus padres, ella solo podía esperar un trato brutal. Bianca es encadenada a la pared y le otorgan 2 acompañantes en la celda. La pareja decide encerrar a su hija en un calabozo. En el mismo espacio, la dejan con 2 animales. Un perro, para simbolizar su fidelidad a su amor. Y un jabalí, para simbolizar su rebeldía contra sus padres. Cierran la puerta y la dejan para que muera. Al parecer, los Malaspina le pusieron fin al problema de su desobediente hija albina de una vez por todas. ¿Y qué mejor forma de esconder tu secreto que encerrarlo para siempre?
cruda historia de cómo Bianca Malaspina fue asesinada por sus padres ha sido traspasada de generación a generación. Y con el paso de los años, algunos han dudado si la historia es cierta. Pero en los años 80 ocurre algo que silenciará a los escépticos para siempre. Cuando se hicieron excavaciones en el castillo, se encontraron huesos humanos y de animales juntos, en un calabozo. Los análisis sugieren que los huesos le pertenecieron a una mujer joven del siglo XVII. La leyenda parece ser cierta. Y hasta el día de hoy se habla de la figura de una mujer con cabello rubio que recorre el castillo por las noches. El espíritu inquieto de la asesinada Bianca Malaspina. Un aristócrata inglés ahogado regresa de la muerte para pedir su parte de una enorme herencia familiar y de esta clásica mansión. Ubicada en el pueblo costero inglés de Poole, en 40 hectáreas de bosque, se encuentra la tranquila casa Upton. La Casa Upton es un hermoso edificio construido en 1816. Está rodeada de áreas verdes y tiene un pequeño jardín informal con vista al mar. La casa contiene esculturas originales de madera y lámparas de araña, una biblioteca con puertas ocultas y una gran entrada. Cuando entras por la puerta principal te encuentras con unas columnas de mármol negro y en el techo sobre ti hay una ventana circular que deja entrar la luz al salón. Pero estos salones iluminados fueron el escenario de un escandaloso drama familiar que cautivó a la sociedad británica. Es uno de los grandes misterios de la cultura del siglo XIX y nadie ha podido dar una explicación satisfactoria. La dueña de la casa Upton, Lady Tichborne, acaba de recibir una noticia terrible. Su hijo Roger, el heredero de la propiedad Tichborne y de la gran fortuna familiar, se perdió en el mar en un naufragio en la costa de Sudamérica. Casi todos estaban absolutamente convencidos que Roger Tichborne se había ahogado en ese barco. Todos, excepto una persona, su madre. Su madre se niega a aceptar la idea que Roger Tichborne se ahogó en ese barco y nunca pierde la esperanza que algún día su hijo entre por la puerta o que lo encuentren en alguna otra parte. Convencida de que su hijo sobrevivió al naufragio y que aún está vivo, Lady Tichborne comienza una búsqueda que cambiará el destino de la familia para siempre. Lo que hace es poner avisos en los periódicos buscando a su hijo perdido. Por más de 10 años, Lady Tichborne publica avisos en periódicos de todo el mundo, sin éxito. Pero en octubre de 1866, recibe un telegrama de una ciudad en Australia llamada Baga Baga, con la noticia que estaba esperando. El aviso es respondido por un hombre con el nombre de Thomas Castro. Es un carnicero en Wagga Wagga y él dice: yo soy Roger Tichborne. El hombre afirma que lo rescataron del mar en una embarcación australiana donde comenzó una vida nueva. Fascinada con la noticia, Lady Tichborne invita al hombre a Inglaterra a la casa Upton, donde lo recibe como su hijo y heredero. Pero no todos están seguros que el solicitante Tichborne, como lo llaman, sea real. Roger Tichborne era un aristócrata joven y delgado. Y este hombre no era así. Era un carnicero voluminoso. Era enorme. Hay algunos errores e inconsistencias en la historia que le cuenta la familia, pero claramente es alguien que sabía detalles íntimos de la familia, por lo que no podían descartarlo completamente. Entonces deciden que si este hombre es realmente Roger Tichborne, es algo que debe determinarse en la corte.
El juicio comienza el 11 de mayo de 1871. Reúne a varios miembros de la familia Tichborne contra el solicitante. Hay dos cosas en las que basa su defensa. La primera es el testimonio de la misma Lady Tichborne. La idea que Lady Tichborne parezca absolutamente convencida que este hombre es su hijo es muy persuasiva y poderosa. La segunda evidencia que apoya al solicitante es a través de médicos y exámenes físicos. A pesar de la enorme diferencia física, estos dos hombres tienen algunas similitudes faciales. Pero hay algo más. Algo de lo que fue bastante difícil hablar en la corte. Roger Tichborne tenía una deformidad tan increíblemente rara que debería ser fácil de identificar. Era una malformación genética que tenía el verdadero Roger Tichborne. En realidad, su pene estaba retraído hacia su cuerpo. Y cuando los doctores examinaron al solicitante Tichborne, hicieron un descubrimiento asombroso. En la mitad del siglo XIX, en Inglaterra, se dice que el heredero de la casa Upton, Roger Tichborne, murió en el mar. Pero después aparece un misterioso extraño afirmando que es el hombre perdido, que regresa a recibir su herencia. Para probar su identidad, se somete a unos exámenes médicos. ¿Pero tiene la misma deformidad genética que el verdadero Roger Tichborne? El verdadero Roger Tichborne tenía una malformación genética. En realidad, su pene estaba retraído hacia su cuerpo. Los pantalones del carnicero de Wagga Wagga tenían, increíblemente, el mismo secreto. Este hombre tampoco tiene un pene. Al parecer, este hombre sí es Roger Tichborne, y que es candidato para recibir la fortuna familiar y la casa Upton. Pero la historia del solicitante Tichborne aún no termina. La evidencia médica parece determinante. Ambos tienen una malformación muy rara. Y muchos apoyan su historia. El solicitante parece saber cosas que solo Roger Tichborne sabría. Pero también hay muchas otras que no sabe. Muchos miembros de la familia Tichborne creen que el hombre es un impostor simplemente porque no demuestra señales de una crianza aristocrática. Este hombre es tosco, no tiene modales. No puede ser un aristócrata. El caso tiene un giro. Y luego, cuando Lady Tichborne, la principal defensora del solicitante, muere, todo colapsa por completo. La corte decide que este hombre no puede ser Roger Tichborne. Acusan al solicitante de falso testimonio y lo sentencian a 14 años en prisión. Al terminar su vida, no tenía absolutamente nada. Lo entierran como a un mendigo. Pero en un extraño giro, la familia Tichborne permite que instalen una placa en el ataúd del hombre. Dice Roger Tichborne. La familia nunca explica la razón detrás de su repentino cambio de opinión. Y si era realmente él o no, nunca lo sabremos. Ahí queda la posibilidad de haber sido o no el verdadero Roger Tichborne. Pero nadie ha resuelto este misterio. Hoy, la casa Upton está en un gran parque público, como vestigio de la gran propiedad que fue y como un recordatorio de la extraordinaria historia del misterioso impostor que reclamó la mansión como suya. Un padre fundador, un edificio nacional y un horroroso experimento que casi alteró la historia. Y ocurrió detrás de las puertas de una de las casas más famosas de Estados Unidos. 25 kilómetros al sur de la capital del país, en la ribera del río Potomac, se encuentra una majestuosa propiedad de 20 hectáreas que data del año 1735. Es la casa histórica más visitada de Estados Unidos. Tenemos 1.1 millones de visitantes cada año. El
edificio residencial principal que casi fue destruido por un buque británico durante la Guerra de la Independencia. Ahora se considera como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura colonial estadounidense. En el lugar, los visitantes pueden disfrutar de la hermosa plaza con vista al río Potomac, de un hermoso jardín de flores con invernadero y de un garage con vehículos del siglo XVIII. Pero no son los jardines ni la arquitectura lo que atrae a muchos a esta espléndida mansión. Es realmente el vínculo que tiene esta casa histórica con nuestro primer presidente. Esto es Mount Vernon, el hogar de George Washington. Pero esta gran propiedad presidencial también tiene un macabro secreto. Un cansado George Washington, ahora retirado, regresa a casa luego de pasar el día trabajando en remodelaciones de su propiedad. Mount Vernon era muy importante para George Washington. Era su refugio de sus responsabilidades como general y presidente. Pero los esfuerzos para mantener la propiedad tienen consecuencias. Al día siguiente, el viernes 13 de diciembre, despierta con dolor de garganta. Y luego ese dolor se convierte en algo peor. En ese momento tenía fiebre, le dolía mucho la garganta. Tiene problemas para respirar y se siente muy incómodo. Hablamos de algo serio, podría ser más que un resfrío común. La esposa de Washington, Martha, reúne a los mejores doctores del sector y luego de examinar al expresidente, le recomiendan un tratamiento arcaico: flebotomía. Se creía que la flebotomía reequilibraba el ánimo en el cuerpo y reducía la presión o la inflamación. En el transcurso de las próximas 16 horas, los doctores extraen varios litros de sangre del cuerpo de Washington. Martha Washington no estaba segura que esto fuera una buena idea y les pide que paren. Pero Washington dijo no más. Probablemente extrajeron el 35% de la sangre del sistema de Washington. Pero el tratamiento radical falla en revivir al afligido líder. El sábado 14 de diciembre, Washington fallece tarde en la noche, probablemente entre las 10 y las 11. Su esposa, los doctores y toda la nación lamentan el fallecimiento de un gran hombre. En los días siguientes, amigos, familiares y admiradores vienen de muy lejos a rendirle homenaje al fallecido líder. Entre ellos se encuentra un hombre que se niega a creer que Washington dio su último respiro. Uno de los visitantes es otro médico, el Dr. William Thornton. Thornton es un reconocido pintor, arquitecto y médico. Thornton queda devastado al saber que su héroe está muerto. Quiere realizar un procedimiento científico radical para resucitar al presidente. Propone devolverle la sangre al sistema de Washington, específicamente la sangre de un cordero. Se dice que la sangre de cordero tiene propiedades medicinales especiales que podrían reanimar el sistema circulatorio de una persona y con eso Washington podría volver de la muerte. El cuerpo en sí estaba en perfectas condiciones y debería volver a funcionar. Aunque hoy parece algo extraño, en esa época se sabía muy poco sobre el funcionamiento interno del cuerpo humano y para algunos los planes de Thornton eran perfectamente creíbles. Martha Washington piensa bastante en la macabra sugerencia del doctor y luego de una larga deliberación toma su decisión. Dijo, no lo haremos. Creo que lo que quería era que descansara en paz. Martha y el país se despiden del padre fundador y es enterrado en los campos de su amado Mount Vernon. Creo
que las cosas que los doctores estaban dispuestos a hacer para tratar de salvar la vida de Washington demuestra lo difícil que fue para ellos imaginar que el país pudiera avanzar sin él. William Thornton siguió convencido por el resto de su vida que su plan habría resucitado al presidente. Y hasta hoy, millones de estadounidenses visitan la casa del primer presidente del país y su último lugar de descanso, Mount Vernon. Cuando a un poderoso emperador le quitan su trono y lo envían al exilio, intenta uno de los regresos más grandes de la historia. Y el plan fue creado aquí, en una aislada casa en medio del mar Mediterráneo. En la pequeña y escabrosa isla de Elba, a 11 kilómetros de la costa de Italia, se encuentra esta propiedad del siglo XVII conocida como Villa dei Mulini. La Villa dei Mulini tiene vistas hermosas del Mediterráneo. Recibe la brisa marina, en invierno recibe el viento. Es un buen lugar para vivir. Pero a comienzos del 1800, esta tranquila casa albergó a uno de los dictadores más crueles que el mundo ha conocido, Napoleón Bonaparte. Y fue en estos enormes salones donde el infame general planeó un audaz escape. El escape de Napoleón de Elba es una de las trampas más grandes de la historia. Napoleón Bonaparte, el derrocado emperador de Francia, fue enviado a vivir sus últimos días en la isla mediterránea de Elba. Aunque le dieron el puesto de gobernador de la isla, el ex líder poderoso cayó en desgracia. Napoleón es la figura más destacable de la historia europea. Ascendió de la nada. 2 años antes dirigió uno de los ejércitos más poderosos que ha visto el mundo. Ahora vive en una prisión adornada, la Villa dei Mulini. Y el encargado de asegurarse que Bonaparte no escape es el oficial británico llamado Neil Campbell. Campbell es una figura interesante. Se asombra con Napoleón. Y él se da cuenta. En poco tiempo, el joven soldado se intoxica con el poder de la personalidad del general francés. Napoleón siempre le decía, te voy a contar sobre esta batalla y sobre esta otra. Toda su famosa historia. Y a Campbell le encantaba. Gradualmente, Napoleón comienza a manipular a su guardián británico. En lugar que Campbell vigilara a Napoleón y le sacara información, era Napoleón el que le sacaba información a Campbell. Y los roles gradualmente se cambiaron. Por mientras, los defensores de Napoleón en Francia logran enviarle un mensaje diciendo que el pueblo lo quería de vuelta. Se crea toda una red de apoyo a Napoleón en Francia, sobre todo con el ejército y los veteranos. Bajo la mirada ingenua de Campbell, Napoleón comienza a planear su escape de Elba. Febrero de 1815. El conocido dictador francés Napoleón Bonaparte fue exiliado a la isla de Elba. El encargado de vigilarlo es un oficial británico llamado Neil Campbell. Pero Campbell no se da cuenta que Napoleón ya está planificando su escape. Napoleón siempre pensaba en su escape y era muy difícil saber cuándo había tomado la decisión y estaba creando su plan porque todo era secreto. Un día de febrero, Napoleón se reúne a beber algo con su cuidador. Campbell, como cuidador, nunca dejó a Napoleón desde que llegó a Elba, pero Napoleón empezó a manipularlo. Napoleón convence a Campbell que debería visitar a su mujer en Italia. Le dice, todas mis fuentes me dijeron que tu mujer se está divirtiendo mucho en Florencia, no ha perdido el tiempo. Si fuera tú, iría ahora mismo para allá. Y en cuanto Campbell zarpa desde el puerto, Napoleón toma el control de la isla.
Napoleón encierra a Elba. Convierte su aislamiento en un arma. Cualquier barco que llega es confiscado. Así puede conseguir las naves que necesita para su viaje. En la noche del 26 de febrero, en medio de la oscuridad, Napoleón se dirige al puerto y aborda uno de los barcos. Deja Elba a medianoche, con luna llena, y evita todas las patrullas. Y 3 semanas después, con la ayuda de sus defensores del ejército francés, Napoleón regresa triunfante a París. Pero su gran regreso dura poco. En junio de 1815, el ejército de Napoleón es sólidamente vencido por los británicos en la batalla de Waterloo. Esta vez, envían al comandante a una isla más remota en medio del Océano Atlántico, llamada Santa Elena. Ahí sí era un prisionero, lo mantienen bajo guardia estricta. Y finalmente muere en 1821. Pero en Elba nadie olvidó a Napoleón. Y cada año, en el puerto cercano a la Villa dei Mulini, el mes de mayo se realiza un festival que celebra al residente más famoso de la pequeña isla. La historia de cómo el monstruo más famoso del mundo fue captado en cámara. Quedó en la sombra de esta antigua fortaleza. En la ribera de un gran lago escocés se encuentra la base de un histórico castillo de piedra. Es el tercer castillo más grande de toda Escocia. Fue un lugar muy estratégico para vigilar las aguas. Era un lugar muy importante. Este es el castillo Urquhart. Y la masa de agua que está abajo es el lago Ness. Actualmente, el castillo Urquhart es una ruina. Cuando pasas por las primeras torres, llegas a un patio muy grande. Antes que lo arruinaran, ahí había construcciones magníficas. Esos edificios albergaron a una tropa militar armada cuyo trabajo era mantener en orden toda el área. Pero hay una amenaza local que captura más la imaginación que cualquier fuerza militar. Hay personas que realmente han visto algo ahí. Este es el hogar del monstruo del lago Ness. La leyenda de la criatura data del siglo VI, cuando el misionero irlandés de San Columba estaba visitando un fuerte que se encontraba en el mismo lugar del castillo Urquhart. Y se encontró frente a frente con un gran monstruo acuático. Dijo que salió una bestia del agua y San Columba levantó su mano con una cruz y dijo: regresa a toda velocidad. Y la bestia se volteó y desapareció al instante. Los numerosos avistamientos de la bestia han atraído a viajeros y cazadores de monstruos al lugar. Pero ¿cuál es la verdad detrás de la leyenda del monstruo del lago Ness? Siguiendo una oleada de avistamientos del monstruo en el lago Ness, un periódico de Londres decide investigar la historia. El periódico The Daily Mail pensó que si lo atrapaban, tendrían una gran historia, y enviaron a un conocido cazador para encontrarlo. El hombre al que contrataron fue al conocido explorador llamado Marmaduke Wetherell, que tenía un gran registro atrapando animales grandes. Y al poco tiempo, Wetherell hace un descubrimiento extraordinario: unas huellas a un lado del lago. Las huellas miden casi 25 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, y son demasiado grandes para ser de cualquier animal escocés conocido. Al parecer, al fin encuentran evidencia concreta de la existencia de la bestia. Cuando se descubrieron esas huellas, se hicieron moldes de yeso y las enviaron al Museo Británico. Pero luego de varios estudios, el museo hace un anuncio impactante. Las huellas no eran de un monstruo misterioso, sino que de un hipopótamo. Pero
pero como no existen hipopótamos salvajes en Escocia, llegan a una fuerte conclusión. Debieron ser falsificadas por el mismo Wetherell. Marmaduke Wetherell, cuando llegó al lago Ness, traía algo consigo en su bolso. Era una pata, la pata de un hipopótamo que había cazado, y la usó para hacer huellas a un lado del lago Ness. Cuando descubren la gran farsa del cazador, los editores lo despiden del periódico. Con su reputación en ruinas, Marmaduke Wetherell se aísla en la oscuridad. Pero eso no fue lo último que se supo del cazador o del monstruo del lago Ness. Al poco tiempo, un médico de Londres llamado Robert Kenneth Wilson apareció con otra extraordinaria afirmación. Mientras observaba aves a un lado del lago Ness, se detuvo para tomar una fotografía y vio que algo se movía en el agua. La fotografía que presenta Wilson muestra a una criatura similar a un dinosaurio con el cuello largo que se mueve por el lago. The Daily Mail compra la foto por una gran suma de dinero y dedica toda su portada a la imagen que parece ser la prueba definitiva de la existencia del monstruo. Capturó la atención del mundo, se hizo viral, como diríamos hoy. Esta fotografía es el ícono del monstruo del lago Ness. Pero esta foto es más compleja de lo que parece. Lago Ness, Escocia, 1934. Un doctor llamado Robert Kenneth Wilson afirma haber tomado una fotografía de la legendaria bestia conocida como el monstruo del lago Ness. Esta fotografía es el ícono del monstruo del lago Ness. Durante los próximos 60 años, investigadores analizaron la fotografía, tratando de probar si es genuina o falsa, pero sin éxito. Y en 1994, el caso tiene un giro extraordinario. Dos investigadores encontraron una pista que los llevó al mismo Marmaduke Wetherell, el gran cazador que falsificó las huellas. Los investigadores contactan al hijastro de Marmaduke Wetherell, un hombre llamado Christian Spurling, quien hace una increíble confesión. Según Spurling, Wetherell se sintió presionado por el The Daily Mail para hacer las huellas falsas y quedó devastado cuando el mismo periódico lo condenó como un fraude. Y junto a Spurling, el gran cazador creó un plan para vengarse del periódico. Spurling admitió que hizo un modelo del monstruo, lo montó en un submarino de juguete y se lo dio a Marmaduke Wetherell para que se lo entregara a un fotógrafo. Marmaduke Wetherell lanzó el submarino con el modelo del monstruo encima y su amigo, el Dr. Wilson, imprimió la fotografía y se la vendió a la prensa. Obtuvo su venganza vendiéndosela a The Daily Mail. Y así, el gran cazador fue quien rió mejor. Pero si la gente pensó que al desenmascarar esta icónica foto le quitaría interés al monstruo del lago Ness, estaban equivocados. Hoy, en las turbias aguas alrededor del castillo Urquhart, las investigaciones continúan, ahora apoyadas por la última tecnología. Aún hay muchos misterios por resolver en el lago Ness, y tal vez también puedan aclarar este. Hoy, las ruinas de esta antigua fortaleza siguen ahí como un testigo silencioso de la legendaria historia del monstruo que ha permanecido en estas brumosas costas por más de 1000 años. Una heredera estadounidense, un conde europeo y un romance que terminó horriblemente mal. Y en el centro estaba una extraordinaria mujer que hizo su hogar en una de las mansiones más antiguas de Estados Unidos. Muy cerca de la capital de Estados Unidos, en Upper Marlboro, Maryland, se ubica una histórica mansión. Construida en 1670 como una cabaña de caza, su nombre es Mount Airy. Mount Airy se encuentra en más de 400 hectáreas que ahora son el Rosa River State Park. Es una casa hermosa.
Ubicada en el corazón de los campos de Maryland, esta icónica propiedad fue remodelada para cumplir con los gustos y estilo de vida de su famosa dueña. Tiene enormes invernaderos, una piscina temperada, un establo grande. El interior posee una enorme bodega de vinos y está decorada con finas antigüedades. Es un lugar muy privado, donde una mujer que era extremadamente poderosa vino para estar sola. Por 2 décadas, fue un respiro para una de las primeras mujeres magnates de los medios de Estados Unidos. Pero antes de que esta enorme propiedad pudiera ser su hogar, se vio en medio de un escándalo épico que impactó al planeta. Viviendo la vida despreocupada de una persona de alta sociedad, esta heredera de la dinastía del periódico Chicago Tribune, Eleanor Cissy Patterson, de 21 años. Cissy Patterson era muy mimada y decidida. Un día, mientras viajaba por Europa, la obstinada Cissy tiene un encuentro que cambiará su vida para siempre. Conoció a un hombre llamado Conde Joseph Kashinsky y se enamoró de él al instante. El conde encanta a Cissy con historias de su castillo ancestral, con un puente levadizo y un foso. Y cuando el conde le propone matrimonio, Cissy cree que todos sus sueños se harán realidad, pero su familia no está tan feliz. Oyeron rumores de que era mujeriego, le gustaba apostar, beber y tenía mal temperamento. Sus padres temen que el conde solo quiere heredar la gran fortuna de Cissy. Pero el 14 de abril de 1904, a pesar que sus padres estaban en contra, Cissy se casa con el conde de Washington, D.C. A la mañana siguiente, comienzan el largo viaje al castillo del conde Kashinsky, en Europa Oriental. Mientras la madre de Cissy la entregaba a su nuevo esposo, lo último que le dijo fue: Cissy, cariño, recuerda que siempre puedes volver. Durante el largo viaje, en medio de los campos ucranianos, Cissy sueña con las grandes fiestas que hará en la lujosa propiedad del conde. Pero eso nunca ocurrió. Pasaron por una curva y encontraron una estructura cuadrada a punto de desmoronarse. Y ese era el castillo que él le había hablado. El conde lleva a su dudosa esposa a su nuevo hogar. Todo el lugar estaba vacío. El papel tapiz se estaba cayendo de las paredes. Y cuando le muestran la habitación, Cissy se horroriza al descubrir que la repisa de la chimenea estaba cubierta de fotografías de las muchas mujeres de su esposo. Estaba sorprendida, por decirlo menos. Estaba impactada por todo. Estaba horrorizada y afligida. Todas las advertencias que su familia y sus amigos trataron de darle eran ciertas. Desde ese día, Cissy se convierte en prisionera en la casa de su mujeriego esposo. La vida de Cissy era muy triste. Era muy sombría. Se dio cuenta de que estaba a miles de kilómetros de casa y no tenía quien la ayudara. Es 1905, en el campo de Ucrania. La heredera estadounidense Cissy Patterson fue embaucada y se casó con un charlatán cazafortunas del malvado conde Kashinsky. Y cuando pensaba que las cosas no podían estar peor, su situación se pone aún más problemática. En 1905 estaban casados por casi un año, cuando descubrió que estaba embarazada. Y cuando nace la bebé, Cissy toma la decisión más importante de su vida: tratar de escapar. Siente que no es seguro quedarse en la casa. Y en diciembre de 1907, cuando el conde estaba de viaje por negocios, Cissy encuentra la oportunidad. Empaca todo y se va. Si la atrapan, no sabe lo que el malvado conde haría para vengarse. Tomando su vida en sus propias manos, Cissy se disfraza a ella y a su hija y viaja a través de un nevado paisaje.
Finalmente, libre del conde, abordan un tren a Francia. Lo hizo tan en secreto y tan rápido que ni siquiera las listas de pasajeros en Francia tienen registro de Sisi, para que Gashishki no supiera dónde iban. Y cuando el conde se da cuenta que no están, es demasiado tarde. De regreso en Estados Unidos y usando la herencia que el conde Gashishki trató desesperadamente de recibir, Sisi se embarca en una nueva aventura. Compra el Washington Times Herald. Por su lado, el conde se queda con el poco dinero que tiene y más tarde muere en la pobreza. Sisi Patterson fue la primera mujer estadounidense en ser editora de un importante periódico metropolitano. En 1931, Sisi compra la mansión Mount Airy, que fue su amado hogar hasta su muerte en 1948. Hoy, Mount Airy es un testamento de una increíble y perseverante mujer. Bosques y montañas, testigos de nuevas aventuras. ¡Vamos a cazar esa porquería! Investigadores que lucharán contra espíritus malignos para vencer. El agua está muy fría. A sus propios demonios. Estas y muchas historias más en Discovery Theater. La Tierra. Un mundo de agua. Casi 3/4 partes de su superficie se encuentran bajo un mosaico azul de mares y océanos. Para nosotros, un reino desconocido que recién hemos comenzado a explorar. Formas de vida extraordinarias conviven en sus profundidades, cada una influida por un mundo extremo de una variedad inmensa. Al igual que los continentes que rodean, nuestros océanos están plagados de historias que contar, secretos por descubrir y personajes por conocer. Este es un viaje a su hermoso pero frágil mundo, donde la lucha por sobrevivir se desarrolla con una elegancia seductora, un trabajo en equipo impresionante y encuentros fascinantes que revelan el encanto del azul profundo.